porque yo lo que no he perdonado nunca en el teatro es aburrirme. El teatro no es simplemente teatro clásico, que el teatro puede salirse de dos personajes con una mesa y un café y del diálogo convencional, que el teatro puede ser experimental igual que el cine, igual que cualquier arte, y que puede pasárselo muy bien sin que esto quite que haya una reflexión, o sea, que no tiene que ser una obra pesada de texto, que, o sea, nosotros jugamos un formato que es esa reflexión, pero siempre con un humor muy cínico, muy negro y siempre buscando evitar aburrir a toda costa. Entonces es una manera de divertirse que además te vas a ir a casa con una reflexión de ya no queremos hacer tampoco de filosofía, pero sí que el teatro, que hay otro teatro fuera de lo convencional y lo tradicional. En este caso es que sí que nosotros igual cuando vamos creando nos lo pasamos súper bien en el momento de creación y nos reímos mogollón. Y yo creo que eso sí que conseguimos trasladarlo al espectador, pero siempre partiendo de lo que queremos contar. Yo creo que las reflexiones, o sea, los puntos donde vamos son cosas del día a día, de todo el mundo lo vive.